Bueno, como decía Ricardo recién, tenemos hoy la visita de la licenciada Leandra Bernard, que es de CIPE. El instituto nosotros lo conocemos más por los trabajos que hace de relevamiento de precios, del índice barrial de precios, pero habrán tomado, y ha sido responsabilidad de Leandra, un análisis de una parte del sistema tributario de la provincia. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar acá, Leandra. Gracias a ustedes por la invitación. Digamos, la primera pregunta, diría casi obvia, es ¿qué se plantearon cuando comenzaron a hacer el trabajo? ¿Cuál era el objetivo fundamental de la investigación? Bueno, nosotros observamos que en los últimos años se venía incrementando el impuesto inmobiliario urbano en la provincia y a raíz de eso quisimos analizar cómo se estaba dando ese proceso de incremento en la provincia. ¿Y cómo se venía dando? ¿Cómo se viene dando? Bueno, desde el año 2010 se está actualizando el impuesto luego de bastantes años de no moverse en el valor que paga el contribuyente. En el año 2010 se produjo un incremento importante de las bases imponibles, que es el valor que para el Estado tiene la propiedad a la hora del cómputo del impuesto. Aclaremos, por si alguien no lo percibe, que cuando uno paga un impuesto hay una parte que es la base imponible, lo que Leandra dice, el valor del inmueble, y otra parte que es la alícuota, es decir, un porcentaje que se multiplica y se obtiene el valor del impuesto. Así es, exactamente. Bueno, las bases imponibles, principalmente lo que ha sucedido estos 4 años que llevamos de incrementos, son actualizaciones en las bases imponibles. Las alícuotas en algunos momentos han acompañado, en otros momentos lo que han hecho es disminuir un poco el impacto de ese fuerte incremento en las bases. Pero bueno, nos hemos encontrado con ciertas inequidades en este proceso que me parece que es importante que se comuniquen. ¿Cuáles son las principales? Por ejemplo, y la principal tiene que ver con el incremento de este año. Este año el incremento fue del 58% para todas las propiedades, sin distinguir entre distintos valores de base imponible. Es algo que no se venía haciendo de esta manera desde el 2010. Lo que se hacía era hacer incrementos progresivos, es decir, aquellas propiedades de menor valor tenían un incremento más bajo que las propiedades de más alto valor. ¿Eso significa que todo el mundo paga este año 58% más que lo que pagó el año pasado? Exacto. Contando un fondo que se implementó en el 2011 para financiar el sistema educativo. O sea, incluido ese fondo, el aumento de este año fue del 58%. Lo vemos inequitativo, ¿por qué? Bueno, no es lo mismo un incremento del 58% en el marco de una familia con un nivel de ingresos que le permite no estar tan preocupado por si aumenta o no el impuesto inmobiliario. O sea, el inmobiliario no representa quizás un ítem muy importante de gasto. No es lo mismo a que suceda eso en una familia que quizás llega con lo justo a fin de mes, para los cuales el incremento en el inmobiliario urbano quizás tuvo una repercusión bastante fuerte en su economía. Claro, va para alguien que alquila, que además tiene que pagar los impuestos de la propiedad que alquila. Exacto. Ahora, ahí está la raíz de la inequidad. Una pregunta. ¿No hubo ninguna consideración según zonas, distritos en general, para el aumento? No, en el 2013 fue general, con un par de excepciones en realidad muy puntuales en la ciudad de Córdoba. O sea, para el resto de la provincia valió este incremento. Se beneficiaron este año 34 secciones catastrales. Las secciones catastrales son pedazos de barrios, o sea, no llega a ser tan extensos, son áreas menos extensas que un barrio en general. Bueno, 34 de estas secciones se beneficiaron con incrementos del 20, 30 o 40%, cuando para el resto de las propiedades el incremento había sido más. ¿Y eso está identificado? Nosotros pudimos identificar algunas de esas zonas en el mapa. Identificamos que se beneficiaron barrios como Villa Libertador, algunas partes de Villa Libertador, José Ignacio Díaz, quinta sección, Villa Páez, pero también, por ejemplo, junto con Villa Libertador, un barrio cerrado, un country ubicado al sur de la ciudad. Exacto. ¿Que recibió el mismo beneficio que Villa Libertador? Sí, esta comparte la sección catastral con una parte de Villa Libertador, por ende se vio beneficiado también con este incremento menor a la general. Y el periodo de la empresa Fiat también, por ejemplo. En el informe hay una parte que hacen una referencia muy explícita a problemas de transparencia de la información. Bueno, y tiene que ver con esto que nosotros hemos observado, por ejemplo, estos beneficios muy puntuales en la ciudad de Córdoba y nos preguntamos inmediatamente, bueno, ¿cuál es el criterio detrás de la determinación de estas zonas? ¿Por qué en la ciudad de Córdoba, no en el interior de la provincia? ¿Por qué esos barrios, no otros?
Y no hemos encontrado, la verdad, mención alguna a esto, por ejemplo, en el mensaje de elevación de la ley impositiva anual, un lugar en donde específicamente se habla en una parte de los cambios en el impuesto inmobiliario. Y bueno, nos llama bastante la atención. ¿No intentaron buscar la información en el Ministerio de Economía o en...? Específicamente esa información no, yo lo constaté en la Dirección General de Rentas, constaté que existían estos beneficios, no pregunté acerca tampoco de los criterios, era un empleado. Pero, bueno, nos hubiera gustado que se publique algún tipo de información. Esto surge de la modificación en un artículo de la ley impositiva que no se modifica nunca. O sea, es entendible también que estas cuestiones, cómo se agrupan las secciones catastrales de la ciudad, cómo se agrupan las localidades a la hora de la determinación de la base imponible, es lógico que no sea algo que se esté revisando continuamente. Entonces, bueno, cuando se hace un trabajo de este tipo, o sea, digo, estas modificaciones implicaron algún trabajo muy puntual, es raro que no se lo haya comunicado. En general uno diría, cuando uno mira la evolución de los ingresos tributarios de la provincia, en realidad hubo una tendencia muy marcada que creciera la participación dentro del total que recauda la provincia del impuesto sobre los ingresos brutos y una pérdida de participación del impuesto inmobiliario. En particular, el impuesto inmobiliario rural permaneció durante mucho tiempo sin modificaciones. De hecho, permanece, lo que pasa es que se le fueron agregando algunos fondos específicos. O sea que uno debería decir, bueno, desde el punto de vista de la equidad parecería preferible que se aumente el inmobiliario antes de que se asiente solo sobre ingresos brutos el aumento de recaudación. No es tan así. Es cierto que el inmobiliario, el contribuyente lo percibe porque tiene que ir directamente y pagar el impuesto, pero el impuesto sobre los ingresos brutos recae sobre todos los bienes de la economía. Sí. O sea que el hecho de que esté aumentando su participación, lo que está haciendo es volviendo más regresivo al sistema tributario en conjunto. Cuando aumenta ingresos brutos. Claro, porque ¿qué pasa? Ingresos brutos recae sobre los precios. Claro. ¿Quiénes se ven afectados? Las personas a las que más les cuesta acceder a los bienes básicos para la subsistencia, los bienes y servicios, las personas de menores ingresos. Por eso digo, entonces un aumento en inmobiliario debería ser visto como un camino hacia mayor equidad. El tema es cómo se hace este aumento. La visión que ustedes tienen de que la forma en que se hizo no contribuye mucho. La forma en la que se hizo no contribuye a que se vuelva más equitativo. A ver, es cierto que aumentó levemente, leve el aumento de la participación del impuesto inmobiliario, pero a costa de esto, a costa de incrementos iguales para todos los contribuyentes sin distinguir entre contribuyentes con mayores, menores ingresos o que viven en propiedades más valiosas o menos. Se dejó retrasar el impuesto notablemente durante un cierto periodo y luego de golpe se lo actualiza a un ritmo, estamos hablando de un incremento para el año 2013 del 58% que supera ampliamente cualquier estimación de inflación, ni que hablar de incrementos salariales. Entonces no es armónico la forma en la que se está haciendo. Bueno, adolece de este tema de cosas, de este tipo de cosas, de incrementos iguales para todos los contribuyentes. Las propiedades se están incrementando, el valor, las valuaciones fiscales se están incrementando también de forma igual para todas las propiedades. Lo que pasó años anteriores es que las alícuotas se movieron discriminando entre distintos valores de base imponible, por eso con anterioridad al año 2013 no se había observado un incremento parejo para todo el mundo, pero en realidad en las bases imponibles se está haciendo esto, todos los años se incrementa en el mismo porcentaje. Estamos diciendo que una propiedad que está ubicada en un barrio como Villa Huarcalde se incrementó en el mismo porcentaje que una propiedad ubicada en barrio Alberdi. Sí, parece poco razonable. Leandra, ustedes después de hacer este estudio, bueno, deben seguir obviamente la información de la recaudación. ¿Ustedes tienen la impresión que la recaudación responde linealmente al aumento del valor de las propiedades? Porque si aumenta el valor de las propiedades, las alícuotas se dejaron iguales. ¿Tienen la impresión de que la recaudación tributaria ha seguido linealmente ese incremento? No, lo que uno termina observando en la recaudación es la conjunción de lo que sucede con las bases imponibles y lo que sucede con las alícuotas. Ha ido incrementándose. De hecho, en términos reales, la recaudación, o sea, contabilizando el efecto quitando el efecto de la inflación, la recaudación venía cayendo y fruto del fuerte incremento del impuesto en los años 2012 y 2013, esta tendencia se ha revertido levemente. ¿Levemente? Levemente, si no estamos hablando de incrementos muy
o sea, el impacto que está teniendo en términos reales, Sí. es leve, pero bueno, se está incrementando. Desde el año 2011, 2012 y 2013. Eso debería significar de que a lo mejor entonces ha aumentado un poco el grado de evasión sobre el impuesto. Porque si yo aumento la base 58% y en términos reales no crece tan significativamente, puede ser de que haya más mora o que haya más evasión. Puede ser, no es un tema, la evasión, que hayamos analizado, tampoco hay información disponible para hacer algún tipo de análisis. Bueno, y la investigación ahora, ¿cómo sigue? ¿Hacia qué punto siguen ustedes? ¿Hacia dónde van a seguir indagando el problema del sistema tributario de la provincia? El sistema tributario, bueno, próximamente vamos a sacar un trabajo sobre coparticipación, o sea, sobre provincial. lo que es provincial, claro, sobre lo que recauda la provincia, bueno, cómo lo distribuye entre sus municipios y comunes, que bueno, es un tema bastante cuestionado últimamente. Bueno, te vamos seguramente a invitar cuando tengan los resultados del estudio sobre coparticipación. Seguramente en ese estudio de coparticipación, yo diría, sería una buena idea además ver no solamente lo que va automáticamente, sino aquellas otras partidas discrecionales que hacen. Claro, por ejemplo, recién hablábamos del inmobiliario urbano, que si bien no se movió el impuesto, se crearon una serie de fondos. Bueno, esos fondos, que también se creó uno junto al inmobiliario urbano, Sí. el Fondo de Prefinanciamiento del Sistema Educativo, no se coparticipan. Y eso es un reclamo por parte de los intendentes bastante fuerte. Que es parecido al reclamo que los gobernadores le hacen a la nación por crear impuestos. Muy que no similar, se coparticipan. exactamente. Bueno, muchas gracias por haber venido, Leandro, y te vamos a estar convocando cuando tengan el estudio de coparticipación. Nosotros ahora vamos a ir a un corte Muchas gracias. y vamos a estar ya de vuelta con